Cuando tenía 20 años, yo estaba en una fase de mi vida muy mala. Se puede decir que yo he estado como en dos fases de mi vida que han sido como muy oscuras, donde yo realmente he tocado fondo. Y esta fue una de ellas, cuando yo tenía alrededor de unos 20 años. Por suerte, en esta época, a pesar de que yo era un tío relativamente irresponsable y viviendo mi vida con muy poca conciencia, por suerte mi madre hizo el gesto tremendísimamente generoso de pagarme un psicólogo. Y yo un poco, pues a regañadientes, lo acepté. Y comencé a ir al psicólogo. Y cuando comencé mis sesiones con el psicólogo, él ya se dio cuenta que una de mis principales, yo qué sé, como bloqueos o problemas en mi vida era que yo pues tenía un hábito bastante nocivo. Y es que me gustaban mucho esos cigarritos que se fumaba Bob Marley, pero en exceso. Y yo me fumaba, y me daba un poco de vergüenza, honestamente, reconocerlo, pero yo en esa época me fumaba 6 enteritos, yo solos, diariamente. Así que el problema era bastante serio. Esto evidentemente tuvo el efecto de que todas las áreas de mi vida estaban completamente en plan. O sea, tenía un efecto dominó negativo en mi vida muy grande, me volví un tío muy desganado y realmente sin rumbo y sin hacer nada. Pero este hombre me enseñó una técnica muy interesante que me ayudó a eliminar este mal hábito por completo en mi vida. Un poco, prácticamente yo sin esfuerzo, o sea, realmente no me costó nada, a pesar de que yo pues tenía este mal hábito bastante arraigado. Y esto es lo que voy a compartir contigo en este vídeo. Esta técnica tan específica, tan efectiva, que me ha ayudado no solo en ese momento de mi vida, sino en el transcurso de muchas otras cosas que yo he querido dejar a lo largo de mi vida, porque es totalmente normal y natural que a veces comenzamos a desarrollar los inicios de un mal hábito o nos dejamos arrastrar por un mal hábito y nos damos cuenta un poquito tarde. Y pues así es como yo arranco los malos hábitos en mi vida, sin dolor, sin sufrimiento y prácticamente sin fuerza de voluntad. Pero antes de que te cuente la técnica en sí, me gustaría mucho dejar claro y aclararte un concepto que es muy importante entender para que tú puedas ser exitoso con esta técnica, y es el de la fuerza que domina tu vida. Muchos de nosotros, por no decir, yo diría que todos los seres humanos, tenemos de una manera inherente como una especie de rechazo total y absoluto, evidentemente, al dolor y atracción muy grande al placer. Esto es una fuerza que prácticamente gobierna nuestra vida por completo. Huimos al máximo posible del dolor y corremos al máximo posible hacia el placer. ¿Y por qué es muy importante entender este concepto? Porque muchas veces, cuando no somos capaces o no somos exitosos en eliminar un mal hábito, es porque inherentemente creemos que hacerlo nos va a traer más dolor que placer. Consciente o inconscientemente pensamos que mantener el mal hábito nos va a traer más placer que eliminarlo. Entonces, la estrategia para poder eliminar malos hábitos sin fuerza de voluntad es que tú sepas utilizar el poder del placer y del dolor a tu favor, que seas muy consciente de ellos y sobre todo que tú seas dueño de ellos. Es decir, que tú no seas una víctima de las fuerzas del placer y dolor de tu vida, sino que tú marcas el ritmo de cómo tienen que ser incorporadas en tu vida. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues esto funciona con algo que no sé si es el nombre más acertado, pero yo siento y yo lo pienso mucho en mi propia mente como la regla del 0,1%. Me explico. Volviendo de nuevo al ejemplo que te he dado antes del psicólogo este que me ayudó a abandonar ese mal hábito, él, siendo consciente de que yo fumaba 6 de esos cigarrillos contentillos en mi vida, lo que me dijo el tío es que, oye, en lugar de arrancarlo de golpe, vamos a probar lo siguiente. A partir de ahora, solo vas a fumar diariamente 5,75 de esos cigarrillos contentillos. Y así lo hice.
Estuve, no recuerdo ahora porque ya ha pasado bastante tiempo, pero estuve varias semanas en ese ritmo, en un ritmo donde yo reduje la cantidad de mi mal hábito, pero era prácticamente igual. Y esto es muy interesante porque lo que permite esa reducción enana del 0,1%, ya sé que no es literalmente el 0,1%, pero ya me entiendes un poco el concepto, ¿no? Es reducir poquito. Esa reducción enana lo que permite es que el nivel de dolor cuando tú estás abandonando un mal hábito sea lo más pequeño posible. Y como es lo más pequeño posible, esto permite que tengas muchísimas más posibilidades de que seas exitoso en poder abandonar ese mal hábito sin mucha fuerza de voluntad, porque estás más o menos haciéndolo igual, pero siempre con una reducción enana, y le das el tiempo a tu cuerpo y a tu mente para que se acostumbre a esa reducción lo que haga falta. Si esos son 2-3 meses, pues no importa, 2-3 meses. Esto es algo que tú poco vas viendo, pero una vez como que tú ya te has acostumbrado a esta nueva reducción del mal hábito que estás intentando eliminar, acto seguido lo que haces es lo reduces un pelín más. En mi caso sería 5,5. Y otra vez, pues continuamos disminuyendo, hasta que llegamos a 5. Y una vez pues yo llegué a 5, pues fui reduciendo, pues así, muy paulatinamente, acostumbrándome cada vez poquito a poco, hasta que pues pasé a 4. Y lo mismo hasta que pasé a 3. Y yo no recuerdo realmente cuánto tardé de pasar desde 6 hasta 1. Y recuerdo también, esto sí que lo recuerdo muy claramente, cuando llegó el momento de pasar de 1 a 0 fue lo más difícil. Así que a lo mejor esto es algo que tienes que tener en cuenta. Ese es un momento del abandono del mal hábito donde hay un incremento, o al menos lo hubo para mí, de dificultad. Entonces, pues básicamente esta es la estrategia. Muchas veces cuando queremos abandonar un mal hábito, lo queremos hacer de golpe. Como lo hacemos de golpe o de una manera un poco brusca, experimentamos muchísimo dolor. Como inherentemente somos tremendísimamente reacios a experimentar dolor, pues caemos fácilmente en el nuevo hábito porque eso nos da más placer, ¿no? Queremos evitar el dolor y traer el placer al máximo posible. Pero cuando hacemos un declive gradual, permitimos que el dolor sea enano y también permitimos que el placer que viene de abandonar un nuevo hábito se vaya introduciendo también de una manera paulatina y gradual en nuestra propia vida. Y esto es una manera de eliminar malos hábitos que yo he aplicado en muchísimas otras veces durante el transcurso de mi vida, ¿no? Cuando quiero abandonar algo. Hago como una especie de inventario. ¿Cuánto yo estoy invirtiendo de tiempo o cuánto estoy haciendo yo de este mal hábito para yo ser consciente de cuál es el nivel y así poder reducirlo un 0,1%, acostumbrarme a esa reducción y mantener ese ritmo, ¿no? esa metodología hasta que eventualmente pues abandono el hábito que estoy intentando abandonar. Curiosamente, también es algo que funciona muy bien a la hora de querer implementar nuevos hábitos positivos. Un ejemplo que yo he dado a veces en otro vídeo es como cuando uno quiere comenzar a ejercitar y nunca lo ha hecho. Si nunca has ejercitado, ni tu mente ni tu cuerpo están preparados para comenzar a ir al gimnasio de una manera intensa, en plan 2, 3, 4, 5 veces a la semana. Si lo haces, lo que vas a hacer es vas a incrementar muchísimo el dolor en tu vida, tanto físicamente como mentalmente, por el nuevo hábito positivo que estás intentando incorporar. Entonces, una manera muchísimo más inteligente de introducir este hábito positivo o cualquier otro hábito positivo que quieras incorporar en tu vida es que lo hagas de una manera enana, y que en este caso en el ejercicio, pues
Oye, si esos son 5 minutos en tu casa de flexiones, pues 5 minutos de tu casa en flexiones. Hasta que te acostumbres y lo estés haciendo consistentemente, esos 5 minutos, semanalmente, durante 1, 2, 3, el tiempo que te haga falta. Y lo incrementas. Y lo incrementas. Cada vez que estás como cómodo en ese incremento del buen hábito, lo incrementas un poquito más. Lo incrementas un poquito más. Y esto va a hacer que el dolor de introducir un hábito positivo también va a ser enano. Y el placer de introducir un nuevo hábito positivo también se va introduciendo gradualmente y permites que, pues, la introducción de un nuevo hábito positivo en tu vida sea también, al máximo posible, lo menos indoloro que, pues, posible, evidentemente. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, espero que esta estrategia te haya gustado. Esto es lo que yo hago literalmente en mi vida, tanto para las cosas que quiero eliminar como para las cosas que quiero introducir, y estoy prácticamente seguro que habrá a un montón de gente que le funcionará igual de bien que a mí. Un abrazo grande.